Iniciamos contándoles que las preguntas propuestas por el Ejecutivo para una consulta popular llegaron la noche de ayer a la Corte Constitucional, que deberá revisar su pertinencia legal. ¿Cuál es el proceso y cuántos días tiene ese organismo para pronunciarse? En la siguiente nota le contamos. Ya lo había anticipado la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Las preguntas están listas. Mañana o pasado mañana, a más tardar, usted estará leyendo las preguntas de la consulta. Y en efecto, las preguntas de la consulta popular que propone el Gobierno Nacional para este año ya se encuentran en manos de la Corte Constitucional. Ese será el organismo que dirá si cumplen los parámetros establecidos en la norma y así llamar a las urnas. El cuestionario tiene que ver con temas como la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, endurecimiento de penas para los responsables del crimen organizado y reformas judiciales. La consulta no es enmienda constitucional, es visualizar lo que el pueblo está queriendo sobre temas puntuales. Yo creo que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal y tenemos que tener conciencia de que la Corte Nacional de Justicia tiene que estar muy seria en a quién elige como presidente y muy serio el Consejo de la Judicatura sobre su propio futuro. La Corte entonces debe verificar que las preguntas que se planteen a los ciudadanos cumplan con algunos parámetros. 1. La formulación de una sola cuestión por cada pregunta. 2. La posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. 3. Que no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico. Y 4. Que tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico. Una vez que la Corte aboque conocimiento, el organismo sorteará la causa y se elegirá al juez que será el ponente del proyecto de dictamen, el cual será sometido a votación de los 9 jueces que integran el Pleno de la Corte. Y este organismo tendrá un plazo de 20 días para pronunciarse. En caso de no hacerlo, se entenderá que el dictamen es favorable y el Consejo Nacional Electoral tendrá que organizar el proceso para convocar a las urnas. Andrea Orbe, Noticias 7. Y ahora vamos a revisar las preguntas que ya se encuentran en la Corte Constitucional. Esta es la propuesta del Ejecutivo y la primera es: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme al anexo de la pregunta 1? La segunda propuesta, dentro del cuestionario es: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? La pregunta número 3, que es propuesta por el Ejecutivo, es: ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta 4 de la propuesta del Ejecutivo es: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Vamos a la siguiente pregunta, es la número 5, esta es la propuesta del Ejecutivo. Y dice: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta número 6 de la propuesta del Ejecutivo es: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
La pregunta número 7 que ha enviado ya el Ejecutivo a la Corte Constitucional es: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta número 8 de la propuesta es: ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Vamos a la pregunta número 9 y es: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de la Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta 9? La pregunta número 10 del cuestionario es: ¿está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado? Y finalmente, la pregunta número 11 de la propuesta del Ejecutivo es: ¿está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juego de azar bajo las condiciones que se detalla en el anexo de la pregunta número 11? Como lo hemos comentado, estas 11 preguntas del cuestionario deberán ser analizadas por la Corte Constitucional. Mucha atención porque el Consejo Nacional Electoral indicó que los ciudadanos ya pueden realizar el cambio de domicilio electoral. Para ello tienen dos alternativas: la presencial o en línea. La primera opción se puede realizar en las delegaciones provinciales y la segunda se puede acceder en línea en la página web cne.gov.es. Luego se debe crear un usuario y seguir las indicaciones del portal. En los dos casos es necesario tener la cédula de identidad y una planilla actual de un servicio básico. 12:39, cambiamos de tema y ahora les contamos que el gobierno eliminará la Secretaría de Seguridad. El día 2 de enero, el Ejecutivo informó que esa entidad creada en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso no cumplió con su objetivo. El secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, estará a cargo de este proceso. En un comunicado, la presidencia informó que con el objetivo de salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el presidente Daniel Noboa ha decidido eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Esa no es la única razón. También se menciona que durante la existencia de la entidad nunca se alcanzaron los resultados que el país necesitaba. En ese escenario, Félix Wong está encargado de cumplir con ese propósito. Este 2 de enero también se conoció el decreto ejecutivo con el que se lo designó como encargado de esa entidad adscrita a la presidencia. En ese mismo contexto, la presidencia informó que la decisión permitirá dirigir estratégicamente los recursos hacia el fortalecimiento de las fuerzas del orden. Además, las funciones que desempeñaba la Secretaría se transferirán a los ministerios correspondientes según su competencia. Y en la Corte Nacional de Justicia se realiza en estos momentos la audiencia de vinculación contra 8 personas a quienes se los menciona en los chats de Leandro Norero, el narcotraficante, pero que no han podido ser capturados para la formulación de cargos. Entre los procesados están Daniel Salcedo y Javier Jordán, este último identificado por Fiscalía como el testaferro del narcotraficante Norero. Según Fiscalía, ellos lograron fugar
gracias a varias alertas en redes sociales donde se advertía de los allanamientos por este caso. En la diligencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, argumentó que los mencionados formaron parte de una presunta red de delincuencia organizada liderada por Norero, donde se pagaban sobornos o favores económicos para buscar beneficios judiciales para él y su familia procesados por lavado de activos. Nos quedamos en temas de seguridad porque tras conformarse un bloque para aquel tema, la policía y Fuerzas Armadas presentaron los resultados de sus primeras intervenciones en Machala y Durán. A decir de las autoridades, lograron reducir la criminalidad en estas zonas. Los detalles en la siguiente nota. Con el objetivo de contener las actividades delincuenciales, el gobierno implementó el bloque de seguridad donde se articula el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en 3 ejes: intervención, mantenimiento y evaluación de resultados. Estamos apoyando a todas las instituciones que así lo requieren: minería ilegal, el tema de la SNAI en las cárceles, en fin. Pero hoy la prioridad, lógicamente, le tiene a la policía. En estos feriados de Navidad y fin de año, pues, de Fuerzas Armadas hemos intensificado nuestras operaciones de control de armas, munición y explosivos a lo largo y ancho de todo el país, especial atención a las principales ciudades. Hemos puesto énfasis, lógicamente, en los cascos comerciales de las principales ciudades, en el tema de playas para garantizar un adecuado turismo. Se identificaron 7 distritos de mayor conflictividad, entre los que están Esmeraldas, Manta, Quevedo, Nueva Prosperina, Machala y Durán. Estos 2 últimos ya con resultados. Tenemos 7 áreas con problemas crónicos en cada uno de estos distritos que estamos trabajando y obviamente 26 áreas de predicción delictiva que nosotros lo desarrollamos para poder hacer nuestros operativos. Es así que en Machala las operaciones conjuntas iniciaron el 28 de noviembre, logrando una reducción en las muertes violentas por día. Hubo una tasa de 5.4 eventos, pero a raíz de los operativos que se vino haciendo en Machala se redujeron y prácticamente en los 8 días siguientes no se tuvo eventos violentos o muertes violentas en el lugar. Además, en este periodo 40 personas fueron detenidas y 206 kilogramos de droga incautados. Mientras en Durán la intervención inició el 17 de diciembre pasado. Con los operativos se logró la desarticulación de 17 grupos delictivos. Tenemos 38 detenidos, 13 armas de fuego, 9 vehículos retenidos, 15 vehículos recuperados. Y además se redujo el cometimiento de delitos en dicho cantón. Antes de la intervención se tiene un promedio diario de 2.7 homicidios intencionales y que durante el tiempo de la intervención de los 17 días después tuvimos un promedio de 1.8 muertes violentas. Es decir, hay una pequeña reducción y mantenimiento más que todo. Finalmente se detalló que como parte del Plan Diciembre Seguro se ejecutaron 60.873 operativos para precautelar la seguridad a nivel nacional. Olga Velasco, Noticias 7. 12:44. En estos precisos momentos, el Pleno de la Asamblea realiza el primer debate del proyecto de ley de competitividad energética, conocida como Ley No Más Apagones, enviada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa. La asambleísta Viviana Centeno es la ponente de este proyecto de ley, quien defendió la propuesta, pues asegura que la iniciativa busca evitar que se incremente el costo de la planilla de luz para los usuarios. Aquí se plantea la creación de un fondo energético que permita combatir los estragos por el estiaje y además se plantea una amnistía de intereses para quienes no han pagado su planilla de luz. El informe regresará a la Comisión de Desarrollo Económico, que incorporará los cambios propuestos en el Pleno y deberá realizar un segundo informe para su aprobación en el Pleno del Legislativo. En pleno siglo XXI, no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica en los más de 124.000 hogares ecuatorianos que no tienen acceso a energía eléctrica y en las distintas residencias, comercios e industrias que siguen sufriendo de estos cortes o apagones de luz, que nos generan desempleo, deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos, subdesarrollo y consecuencias directas en la economía de nuestros pequeños, medianos y grandes productores y comerciantes.
Es hora de actuar con determinación, acciones concretas para el futuro energético próspero y decirle a nuestro país: no queremos más apagones. Y según el gobierno, los racionamientos de energía causaron pérdidas en el país superiores a los 600 millones de dólares. Por ello, las autoridades esperan que la Asamblea apruebe la ley denominada como No Más Apagones. Conozcamos historias de negocios que se vieron afectados por los cortes de luz. ¿Sabe usted cuánto tiempo pueden estar los alimentos cárnicos sin refrigeración? Pues según la Administración de Alimentos y Medicamentos de FDA, se recomienda que no permanezcan un periodo de más de 2 horas fuera del refrigerador. Caso contrario, se expone al crecimiento bacteriano y las carnes pueden perderse. Y justamente este es uno de los problemas que enfrenta Daniel Lema, administrador de un supermercado de carnes del norte de Quito, cuando hay racionamientos eléctricos. Se descongelaba todo y algunos se dañan. A veces perdemos clientes y se bajan las ventas por alguna cosa que no podemos cortar con la máquina. Daniel vino junto a su familia desde Riobamba hace un año y optaron por ponerse este negocio. Sin embargo, los cortes afectan a sus ingresos. Ha afectado más que todo, aunque para hacer compras, cuando se bajan las ventas. Preocupación, a veces uno está endeudado en el banco y a veces no nos hacemos alcanzar. Como él, Jorge también enfrenta un perjuicio en sus ventas cuando hay cortes de energía. Lo que es transferencia por internet sí afectó y también lo que es los cobros con tarjeta de crédito algo también afectó. Pues el sustento de su hogar proviene de este local de autorrepuestos. Un 15-20% sí, porque esas horas son muertas, caídas, no se mueve nada. Tras los cortes de luz programados desde octubre por el estiaje que experimentaron las hidroeléctricas, el gobierno nacional estimó pérdidas que superaron los 600 millones de dólares hasta finales de año. Ante este escenario, el Ejecutivo envió a la Asamblea la ley denominada No Más Apagones, cuyo objetivo es el de promover soluciones económicas y de generación para superar la crisis energética. Podamos dar la seguridad jurídica, aperturar la inversión y que también los privados, la parte industrial se sienta respaldado dentro de su cadena productiva para que a través del cambio en su matriz energética puedan ser más competitivos internacionalmente y este ministerio dar esa viabilidad. La expectativa de la ciudadanía ante esta normativa está latente. La decisión que está tomando en la Asamblea Nacional espero que sea lo más pronto posible. Que se pongan pilas y sí nos ayudaría bastante que ya no se corten. Esperemos que se apruebe. Olga Velasco, Noticias 7. Horas con 51 minutos, es momento de enlazarnos a la redacción de Diario El Telégrafo. Haremos un clic a las noticias de esta jornada. Muy buenas tardes. Valeria Heredia nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Vale. Cuéntanos entonces qué actualización de información tenemos desde la redacción de Diario El Telégrafo. Buenas tardes, Sandra y amigos, qué gusto estar compartiendo este espacio informativo con todos ustedes. Bienvenidos a la redacción digital de Diario El Telégrafo y nos vamos directamente con las noticias. Enfermeras, obstetras, odontólogos y médicos generales son parte de los equipos que se vincularon a 268 centros de salud en 5 provincias. Estas son Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Galápagos. En total, 1.070 profesionales rurales se suman al trabajo en estas localidades del país. El ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, destacó la importancia de la llegada de los profesionales a estas zonas periféricas. La presencia del médico en las zonas periféricas es indispensable para garantizar la calidad de vida de nuestros pacientes, mencionó el titular de la cartera del ramo. También se mencionó que hay más de 5.000 funcionarios de la salud que se vincularán a lo largo de estas semanas. Cambiamos de tema, nos vamos directamente acá a Quito, a la ciudad capital. Hasta las 16 horas de este miércoles se cierra el paso vehicular en los carriles derecho y central del túnel Osvaldo Guayasamín en sentido Cumbaya-Quito. La decisión se tomó por trabajos en el talud cercano a la avenida 6 de diciembre en el norte de la capital. Ojo, que no se trata de un cierre total, ya que los otros carriles están vinculados para la circulación de los automotores. Entre las acciones planificadas están el retiro de la capa vegetal, desbroche, talado de arbolado menor, desprendimiento controlado de una
una parte del talud inestable como medida de mitigación para evitar futuros deslizamientos. También se hará una limpieza de la vía y retiro de los escombros. Y nos vamos directamente al ámbito internacional. La policía de Reino Unido investiga por primera vez un caso de violación virtual. El ataque cibernético se había perpetrado en el metaverso. Los reportes señalan que una joven de 16 años, usuaria de un videojuego, vio cómo su avatar, que es un personaje digital, fue violado por un grupo de hombres adultos. La agresión del personaje virtual se dio en una sala de juego en línea. Allí había una gran cantidad de usuarios. La joven no sufrió una agresión física como tal, pero las autoridades señalaron que el trauma psicológico y emocional es el mismo que podría causar una violación en el mundo real. El argumento de la policía es que los juegos virtuales están diseñados para brindar a los usuarios una experiencia completamente inmersiva. Eso es lo que les podemos comentar, amigos y amigas. Recuerden que ustedes deben dar like a todas nuestras redes sociales. También visitar nuestro Facebook para ver el Facebook Live que hacemos todos los días. Y recuerde también visitarnos en nuestra página web www.eltelegrafo.com.es. Volvemos contigo, Andre. Muchísimas gracias, Vale, por esa actualización de información, no solo nacional, sino también internacional. Y ahora nos vamos al segmento deportivo con Analí Vasco. Ani, muy buenas tardes, recargada de información. Como siempre, André, buenas tardes. El saludo también para quienes nos ven y nos escuchan por Pública FM. Arrancamos. Pues les cuento que Jeremy Sarmiento sigue siendo noticia, no solamente porque terminó su préstamo ante el West Bromwich, ahora tendrá nuevo club y ya fue presentado en el Ipswich Town de la segunda liga inglesa, justamente en la Championship. Buscan ascender y escalar a la Premier League. Si esto sucede, escuchen bien, ¿no? Si esto sucede, pues Jeremy Sarmiento se quedará la temporada completa con este plantel del Ipswich Town, que además lo recibió bastante bien con el video que vemos en imágenes. Además que el ecuatoriano, el volante ofensivo de 21 años, dijo que se sentía muy cómodo por el recibimiento, que el estadio estaba muy atractivo, muy acogedor y que está listo para estos 6 meses que se le vienen, que además tendrá que sumar minutos. Esa es la intención de prestarlo del Brighton. Las Gaviotas necesitan que Jeremy Sarmiento recupere el ritmo, retome su nivel y pueda pues regresar luego a las Gaviotas cuando él ya esté al 100%. Y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales dio a conocer a los 23 mejores jugadores y jugadoras de la temporada. Ahí vemos justamente, está Courtois, Ederson, Martínez, el Dibu, Díaz, Van Dijk, Militao, Rudiger, Stones, Walker, también Bellingham, no podía faltar, De Bruyne, Gundogan, Modric, Rodri, Silva, Valverde, Benzema, Haaland, Kane, Mbappé, Messi, Ronaldo y Vinicius Jr. Pero también tenemos las mujeres, quienes están dentro de este número privilegiado de 23 elegidas. Arnold, Erbs, Naewer, también está Browns, Carmona, Greenwood, Ilestedt, Lawrence, León, Paredes, Bonmati, Pina, Rolfo, Stanway, Thun, Walsh, Hermoso, Jenny, James, también está Kerr, Morgan, Paragüelo, también está Pop y Russo. Ojo que ya la próxima semana conoceremos el 11 ideal de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. De estos 23 nos quedaremos solamente con 11. Así que bueno, hay que estar a la expectativa. Y se viene la gran final. ¿La gran final de qué? De la Supercopa de Francia, donde está el PSG y se va a enfrentar al Toulouse. Veamos quién se lleva la ansiada copa en esta oportunidad a las 2:45 de la tarde. Esta tarde tiene usted ya planes para poder ver y disfrutar de este partidazo por la Supercopa de Francia. Como favorito llega el Paris Saint-Germain. Mbappé sumará minutos, tranquilidad, estará en el ataque del conjunto parisino para poder disputar esta final y así conseguir también un nuevo título en su palmarés, que se adjudique un nuevo trofeo y salga monarca el conjunto del Paris Saint-Germain, que ya sabe cómo hacerlo además. No tiene ningún inconveniente al respecto. Y rápidamente les cuento que Ángel Quiñones, el ex delantero del Nacional, ahora estará militando
En el fútbol peruano, en el Deportivo Tarma de Perú, ya fue oficializado, fue presentado, así que éxitos también para el exjugador de Barcelona Sporting Club, que esta temporada que pasó, pues estuvo defendiendo los colores del conjunto militar. Se le está yendo todo el plantel al Nacional, que continúa en acefalía, y en un mes y medio, pues llamarán a elecciones. Y Novak Djokovic, que es el primero en el ranking mundial, perdió su primer partido del año frente al australiano Alex de Minaur en el duelo de la United Cup. Djokovic perdió 6-4, 6-4 en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final que se disputa en Perth entre Serbia y Australia. Lo hizo tras 2 roturas de saque, una por set y con doble falta incluida, que demostraron que el serbio no estaba bien para competir. Además, posterior a aquello, expuso su dolor en la muñeca. Dijo que no estaba al 100% y se excusó en el dolor físico que sentía en esta ocasión, el primero del ranking mundial. Con esto cerramos la información deportiva. André, que tengan una gran jornada. Gran jornada para ti también, Analí. Muchísimas gracias por ese segmento deportivo, y con esto nosotros, amigos, nos despedimos, no sin antes decirles que se queden en la programación de Ecuador TV. A las 19 horas tendremos noticias actualizadas, evidentemente en la emisión estelar de Noticias 7. Con esto, amigos, que tengan todos de excelente tarde.